Mira, yo todavía no sé cómo contarlo sin que se me encoja el corazón. Pero te prometo algo, lo que vas a escuchar hoy, no es una historia cualquiera. Porque cuando mi suegra me abrazó en el funeral de mi esposo, delante de todos, con la música, el llanto y el silencio pegado a las paredes, yo pensé que solo quería consolarme. Pensé que por primera vez en años, por fin estábamos conectando. Pero no, no era eso. Ese abrazo escondía algo. Algo que ella llevaba cargando sola, como una sombra pegada al alma. Y lo que me susurró al oído, te juro, nadie está preparado para escucharlo. Ni siquiera yo estaba. Y aún así, ahí estaba, atrapada en ese momento, sin poder moverme, sin poder respirar, sintiendo que el mundo entero dejaba de girar. Pero antes de contarte esas palabras, esas malditas palabras que cambiaron mi vida para siempre, déjame decirte algo, si tú también has sentido alguna vez que alguien te oculta algo, que una verdad está a punto de romperse, que el silencio de una persona pesa más que sus gritos, entonces esta historia te va a pegar aquí, justo donde duele. Porque nada, absolutamente nada, es lo que parece. Y lo que mi suegra reveló ese día, abrió una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Así que si estás listo, respira hondo. Porque lo que viene ahora, va a cambiar por completo la manera en la que ves esta familia. Me llamo Laura, y antes de que todo esto pasara, yo era una mujer normal. Una mujer con una rutina tranquila, con sueños simples y un corazón que todavía creía que la vida podía ser amable. A veces pienso en esos días y me pregunto si de verdad fueron míos, o si eran un sueño demasiado bonito como para durar. Mi vida giraba alrededor de mi esposo, Daniel. Él no era perfecto, claro, pero tenía esa forma de mirarme que hacía que todo lo demás se callara. Era mi paz, ¿sabes? Esa clase de persona que llega a tu vida como una brisa suave después de una tormenta. Con él, todo era más fácil, hasta respirar. Nos conocimos de la manera más tonta, yo tratando de conectar la impresora de la oficina, esa que tenía más botones que un avión, y él, desde su escritorio, riéndose bajito mientras me miraba pelear con la máquina. ¿Quieres que la impresora renuncie antes que tú?, me dijo. No sé qué me molestó más, su risa o que tenía razón. Pero desde ese día, no dejamos de hablar. El matrimonio llegó después de 3 años, cuando ya no sabíamos de memoria las manías del otro. Yo sabía que él tomaba el café tan caliente que parecía lava, y él sabía que yo necesitaba silencio para dormir, porque cualquier ruido pequeño, una llave, un suspiro, una puerta que se cierra, me despertaba. Es curioso, esos detalles que uno aprende sin darse cuenta, luego se convierten en recuerdos que duelen. Pero claro, todo cuento tiene un personaje complicado. Y en el mío, era mi suegra, Elena. Una mujer elegante, seria, de esas que no sonríen con los ojos, solo con los labios. Desde la primera vez que me vio, sentí que me estaba juzgando. No sé si era mi ropa, mi forma de hablar, o simplemente mi existencia. Pero nunca conectamos del todo. Intenté muchas veces ganármela, llevaba postres cuando la visitábamos, la ayudaba en la cocina, le preguntaba por historias de Daniel cuando era niño. Ella respondía, pero siempre con esa distancia. Nunca fue cruel, pero tampoco cariñosa. Era como intentar calentar una piedra con las manos. Daniel decía que ella era así con todo el mundo. Que no me lo tomara personal. Que su forma de demostrar cariño era, no sé, silenciosa. Y quizás tenía razón. Pero aún así, había algo en ella que siempre me hacía sentir que estaba observándome más de lo normal. Como si esperara que yo cometiera algún error. Nuestra vida antes de la tragedia era sencilla, pero hermosa. Teníamos un pequeño departamento con paredes color marfil y una ventana enorme por donde entraba la luz de la mañana. Daniel decía que ese era su momento favorito del día, verme caminar medio dormida rumbo a la cocina mientras el sol me seguía como un perro fiel. Yo trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, así que aprendí a notar los sonidos del barrio. El carrito del pan a las 7, el perro del vecino ladrando a todo lo que se movía, los niños corriendo por el pasillo. Eran cosas pequeñas, sí, pero ahí es donde vive la felicidad real. En esas tonterías que uno no aprecia hasta que la vida te las arranca de golpe. Y lo más curioso de recordar todo esto, es que no había ninguna señal de lo que venía. Nada.
Ningún presentimiento, ningún sueño raro, ninguna conversación extraña. Todo era normal. Demasiado normal. Como si el destino estuviera guardando silencio, esperando el momento perfecto para romperme en pedazos. Los domingos eran sagrados para nosotros. Desayuno tarde, películas, y de vez en cuando, visita a la casa de mi suegra. Y aunque Daniel intentaba suavizar todo, yo siempre sentía como si esos días, hubiera una nube fría atravesando la casa. Ella nunca fue mala conmigo, pero tampoco buena. Era ese tipo de persona que te da un abrazo, pero mantiene los brazos rígidos. Que te ofrece té, pero no te pregunta cómo estás. Yo trataba, de verdad trataba. Pero había un muro invisible entre nosotras. Un muro que yo no construí, y que ella nunca trató de derribar. Y a veces, cuando Daniel no estaba mirando, ella me lanzaba una mirada, distinta. No de odio. No de celos. Algo más raro, como si supiera algo que yo no. Como si guardara un secreto que tenía mi nombre escrito. Si hoy lo pienso, si conecto cada momento que viví antes de ese día, tal vez había señales. Tal vez su silencio escondía más de lo que yo imaginaba. Pero en ese entonces, yo solo veía a una mujer reservada. Y no tenía idea de que, dentro de ella, había una verdad tan pesada que terminaría cayendo sobre mí como un edificio entero. Esa era mi vida antes del funeral. Una vida tranquila, tibia, llena de pequeñas rutinas que ahora extraño. Pero todo cambió la mañana en que la muerte tocó nuestra puerta, y con ella, la verdad que mi suegra llevaba guardando por años. Después de esos años de rutina tranquila con Daniel, comenzaron a aparecer pequeños indicios de que algo no estaba bien. Al principio, eran cosas mínimas, detalles que uno fácilmente podría ignorar si no prestaba atención, pero yo no podía sacarlos de mi cabeza. Por ejemplo, Daniel empezó a recibir llamadas a horas extrañas. No eran largas, solo unos segundos de silencio al otro lado de la línea antes de colgar. Yo preguntaba quién era, pero él sonreía y decía, trabajo, nada importante. Yo quería confiar, pero algo en la manera en que colgaba me hacía sentir que me estaba ocultando algo. Y luego estaba mi suegra. Elena. Al principio pensé que eran coincidencias, pero su comportamiento comenzó a cambiar también. Pequeños gestos, mirar su reloj justo cuando yo entraba a la cocina, un silencio incómodo cuando pasábamos cerca la una de la otra, comentarios en voz baja que se detenían si yo intentaba escuchar. Nada explícito, nada directo, pero suficiente para que mi instinto gritara, cuidado, punto. Un día, mientras Daniel revisaba algunos papeles en su oficina, escuché a mi suegra murmurar algo que me heló la sangre, no puedes ocultarlo para siempre. Me quedé inmóvil. Intenté no reaccionar, pero esas palabras se clavaron en mi mente como un alfiler invisible. Luego empezaron las pequeñas contradicciones, él me decía que tenía reuniones fuera de la ciudad, pero su coche nunca desaparecía del garaje. O llegaba con ropa que no recordaba haber usado antes, o notas que desaparecían de su escritorio y reaparecían en lugares extraños. Yo le preguntaba y él siempre sonreía, divertido, como si yo fuera demasiado paranoica. Esos momentos eran casi imperceptibles para cualquiera más, pero yo lo sentía en el aire, como si algo invisible se estuviera moviendo justo delante de mí, y yo no pudiera tocarlo. Y entonces vinieron los cambios de actitud de mi suegra, que antes parecían solo fríos gestos de indiferencia. Ahora eran advertencias disfrazadas de consejos, no confíes en todo lo que ves, decía mientras preparaba la comida. A veces la gente guarda cosas que ni siquiera imaginas. Yo asentía, sonriendo, pero mi corazón se encogía. ¿Qué sabía ella que yo no? Cada pequeño conflicto, cada mirada fugaz, cada silencio incómodo, todo estaba preparando el terreno para algo que aún no podía comprender. Era como si el mundo me estuviera diciendo que no todo era lo que parecía, y que pronto lo descubriría de la manera más brutal posible. A veces lo veía quedarse mirando el teléfono por minutos, sin hacer nada, como esperando algo que yo no podía comprender. Y su madre, cada vez que lo miraba, había algo en sus ojos, no odio, no amor, algo más profundo, algo que me helaba por dentro. Era un silencio lleno de preguntas. Cada gesto, cada palabra que no decía, me gritaba que algo terrible estaba por ocurrir. Y aunque yo intentaba ignorarlo,
algo en mi instinto sabía que nada volvería a ser igual. Así, sin darme cuenta, la vida que creía estable y segura empezó a mostrar grietas. Pequeñas, casi invisibles, pero crecían con cada día que pasaba. Nunca imaginé que los pequeños indicios que había notado se convertirían en un misterio tan grande que empezaría a consumir todos mis pensamientos. Al principio, eran solo detalles. Daniel se levantaba a medianoche sin razón aparente, revisaba su correo electrónico con una concentración que no había visto nunca antes y se aseguraba de que yo no pasara cerca de su escritorio. Me decía que eran cosas del trabajo, que no debía preocuparme, pero algo en su mirada, en la forma en que sus manos temblaban un instante antes de cerrar la computadora, me decía que me estaba ocultando algo. Luego comencé a notar cosas extrañas alrededor de la casa. Papeles que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, sobres sin remitente en cajones cerrados, pequeñas anotaciones de números y nombres que yo no entendía. No había nada ilegal, no que yo pudiera ver, pero la sensación de que había algo más grande, algo que no debía tocar, se hacía más fuerte cada día. Mi instinto gritaba, pero cada vez que intentaba preguntar, Daniel cambiaba de tema con una sonrisa ligera, como si nada de esto importara. Esa sonrisa, que antes me tranquilizaba, ahora me provocaba un frío en el estómago. ¿Y mi suegra? Elena, empezó a comportarse de manera que yo no podía descifrar. Ya no era solo la frialdad habitual. A veces la encontraba sola en la sala, observando el aire como si esperara que algo ocurriera. La veía moverse nerviosamente por la casa, cerrando cajones, revisando libros viejos, como si quisiera asegurarse de que nadie tocara ciertas cosas. Una tarde, la encontré llorando en silencio en la cocina, con la cabeza enterrada entre las manos. Cuando levantó la mirada y me vio, se secó las lágrimas rápidamente y dijo con voz temblorosa, «Todo estará bien». Pero su tono no tenía convicción, y algo en esa frase me dijo que nada estaba bien. No entendía que estaba mal, pero lo sentí en cada fibra de mi ser. Los días siguientes fueron aún más extraños. Daniel empezó a hablar por teléfono en voz baja, a veces caminando por el pasillo como si necesitara asegurarse de que nadie escuchara. Yo intentaba no espiar, pero cada sonido me hacía saltar, cada susurro de su voz me llenaba de preguntas que no encontraba cómo responder. Y Elena estaba siempre cerca, pero no por atención o cariño, sino como si vigilarla fuera su deber. Cuando yo intentaba acercarme para preguntarle algo, cambiaba el tema rápidamente, desviando mi mirada con una rapidez que me hacía sentir que estaba tocando un área prohibida. Una noche, después de cenar, decidí revisar un cajón que siempre había evitado abrir. Encontré documentos financieros, recibos y notas con nombres que no reconocía. La confusión me atrapó de inmediato. ¿Por qué Daniel tendría esto escondido? ¿Qué tenía que ver Elena con todo esto? Mis manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la sensación de que estaba entrando en algo que no estaba preparada para descubrir. Todo parecía conectado, pero la conexión estaba borrosa, como un rompecabezas que alguien había empezado y luego roto a la mitad. Cada nueva pista, cada gesto extraño de ellos dos, hacía que la sensación de que algo oscuro estaba por ocurrir creciera dentro de mí. Mi mente empezaba a divagar, ¿estaba siendo paranoica o realmente había un secreto que me estaba ocultando mi esposo y su madre? Me encontraba repasando cada conversación, cada mirada, cada gesto de los últimos días, intentando encajar las piezas que no querían encajar. El miedo y la intriga se mezclaban en una sensación que me mantenía despierta por las noches, pensando que cualquier momento algo iba a explotar, y yo iba a estar justo en medio de eso. Esa incertidumbre se convirtió en mi nueva realidad, y aunque intentaba seguir con la rutina, cada pequeña acción de Daniel o Elena me recordaba que había algo que se me escapaba, algo que iba a cambiarlo todo. Nunca olvidaré la mañana en que todo cambió. Me desperté con la rutina habitual, el sol colándose por la ventana y el aroma del café recién hecho, pero algo estaba distinto. Daniel no estaba en la cocina como siempre, y su taza aún estaba en el fregadero, con el café frío formando un círculo que me parecía extraño en su perfección habitual. Llamé su nombre, primero suave, luego un poco más fuerte, y no hubo respuesta. Una sensación de vacío me recorrió la espalda, como un frío que no venía del invierno, sino de dentro de la casa. Corrí hacia su estudio y lo encontré allí, sentado, inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión que jamás hubiera imaginado.
El mundo pareció detenerse. Mis piernas temblaban y el corazón me latía tan rápido que sentía que me iba a romper por dentro. Grité su nombre, lo sacudí suavemente, pero la realidad me golpeó como un martillo. Daniel no estaba respirando. Sentí un grito atrapado en mi garganta, un llanto que no podía soltar y una confusión que me envolvía como niebla densa. La policía llegó, las preguntas comenzaron, pero yo apenas podía responder. Cada palabra se sentía hueca, como si no tuviera fuerza para formar sentido. Mi mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento, ¿por qué ahora? ¿Qué había pasado? ¿Por qué mi vida, que había sido tranquila y ordenada, se había convertido en este caos absoluto en cuestión de minutos? Y luego, estaba Elena. Mi suegra apareció, y aunque siempre había tenido esa distancia fría, en ese momento me abrazó con una intensidad que me sorprendió. Sus brazos temblaban, su pecho se contraía contra el mío, y pude sentir un temblor profundo, casi como si estuviera conteniendo un dolor que no podía mostrar. Era un abrazo extraño, cargado de miedo y algo más, algo que no podía identificar. Me susurró al oído algo que aún hoy me persigue: lo siento, lo intenté. No entendía nada. ¿Lo intentó? ¿Qué intentó? ¿De qué hablaba? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y un nudo en la garganta que no se deshacía. Mientras me sostenía, todas las piezas de las pequeñas pistas, los gestos extraños, las llamadas misteriosas y los documentos escondidos que había encontrado días antes comenzaron a golpearme con fuerza. No era coincidencia. Algo había estado ocurriendo, algo que yo no había visto, hasta ahora. El mundo a mi alrededor se volvió un borrón de voces, llantos y murmullos. Las personas hablaban, pero yo apenas escuchaba. Solo sentía la presencia de Elena a mi lado, sus ojos llenos de secretos y un dolor que parecía más profundo que el mío propio. Y en ese momento, mientras el shock me paralizaba, comprendí que la historia que había vivido hasta ese instante no era ni la mitad de lo que estaba por descubrir. El funeral se acercaba, y yo podía sentir que todo lo que había creído seguro, todo lo que había llamado hogar, estaba a punto de desmoronarse. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada silencio de mi suegra y cada cosa que Daniel había dejado sin decir, todo estaba conectado. Y lo que estaba por venir, justo frente al ataúd, cambiaría mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. El día del funeral llegó con una calma extraña, como si el mundo supiera que algo grande estaba por suceder y guardara silencio por respeto, o por miedo. La mañana estaba gris, el cielo cargado de nubes bajas que apenas dejaban filtrar la luz. Cada paso que daba hacia la iglesia se sentía pesado, como si caminara a través de un recuerdo que no quería revivir. Cuando entré, el aire estaba denso, cargado de perfumes, lágrimas y murmullos apagados. Había gente, sí, pero todo parecía lejano, como si yo estuviera dentro de una burbuja donde solo existía el dolor y la confusión que me envolvían. Las miradas de los demás me rozaban, algunas de compasión, otras de curiosidad, y cada una me hacía sentir que todos sabían algo que yo no. Mi suegra estaba allí, de pie junto al ataúd, impecable y solemne, con esa distancia habitual que siempre me había inquietado, pero ahora tenía un matiz diferente. Sus manos estaban entrelazadas, temblorosas, y de vez en cuando miraba hacia mí con algo en los ojos que no podía descifrar: preocupación, miedo, culpa, o todo al mismo tiempo. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un escalofrío recorrerme, como si ella supiera que el momento de la verdad estaba cerca. Daniel yacía allí, inmóvil, y la realidad me golpeaba una y otra vez. Los llantos, los sollozos, las palabras de consuelo vacías, nada podía tocar el vacío que sentía dentro. Y mientras todos hablaban y se acercaban al ataúd para despedirse, Elena se movía con un ritmo casi calculado, siempre vigilando, siempre alerta. Cada vez que alguien se acercaba, sus ojos brillaban con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Era protectora de un secreto que yo no entendía, y esa sensación me mantenía en tensión constante. Caminé hacia ella, intentando encontrar algún consuelo, algún gesto que me dijera que todo estaría bien. Pero no había consuelo, solo esa sensación de que algo iba a suceder en cualquier momento. Y entonces, cuando me acerqué lo suficiente, sentí sus manos sobre mis hombros, firmes y cálidas. El abrazo era fuerte, inesperado, y me detuvo en seco. Todo a mi alrededor desapareció: el llanto, los murmullos,
la música tenue, solo quedábamos ella y yo, atrapadas en un instante cargado de algo que no podía nombrar. Y fue entonces, muy cerca de mi oído, cuando me susurró algo que me heló hasta los huesos. No era un reproche, ni una advertencia clara, era una frase cargada de emoción, de secreto, de un dolor tan profundo que hizo que todo mi cuerpo temblara. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no entendía del todo lo que decía, pero sentía cada palabra como un golpe directo al corazón. Y en ese momento, supe que la historia que había vivido hasta ahora no era ni la mitad de la verdad. Mientras me sostenía, intentando procesar lo que acababa de escuchar, la sensación de que algo oscuro, algo inesperado, estaba a punto de salir a la luz me envolvió por completo. Todo lo que había visto antes, cada gesto extraño, cada silencio, cada papel escondido, cobraba sentido de una manera que aún no comprendía del todo. Y su susurro, tan íntimo y secreto, era solo el inicio de lo que estaba por revelarse. Cuando Elena me abrazó, sentí que el tiempo se detenía. Su pecho contra el mío, su respiración temblorosa, todo parecía fuera de lugar, como si estuviéramos en un mundo paralelo donde solo existía ese instante. Y entonces, muy cerca de mi oído, susurró las palabras que jamás olvidaré: finge ser mi nieta, tu marido se arrepentirá. Al principio, no entendí nada. Mi mente dio vueltas intentando procesar cada palabra. ¿Qué significaba? ¿Qué tenía que ver conmigo? ¿Y por qué mencionaba a su nieta? Sentí un escalofrío recorrerme, como si cada vértebra de mi columna se hubiera congelado. Mi corazón se aceleró, y un miedo profundo se instaló en mi pecho. No era solo el dolor de la pérdida, era la sensación de que algo oscuro, algo que había estado escondido durante años, estaba a punto de salir a la luz. Intenté apartarme, pero sus manos me sostuvieron con firmeza, como si supiera que necesitaba que la escuchara, que entendiera lo que estaba por revelarse. Sus ojos, llenos de una mezcla de culpa, tristeza y urgencia, me penetraban de una manera que me dejaba sin palabras. Y mientras me miraba, todo el rompecabezas de pequeños gestos, de papeles escondidos, de miradas y silencios extraños comenzó a encajar en mi mente. Ella continuó, con la voz apenas audible, temblando pero decidida: lo que tu esposo hizo, no fue solo por él. Todo tiene un precio. Y ahora, solo tú puedes arreglarlo. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas empezaron a rodar, pero no eran solo por Daniel. Era por todo lo que había descubierto en ese instante: secretos familiares, traiciones, planes ocultos, una verdad que nadie había querido que yo supiera. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe, y al mismo tiempo, un aviso, un llamado a actuar, a comprender, a enfrentarlo. En ese momento, la multitud alrededor desapareció. No existían los llantos, los murmullos, los saludos compasivos. Solo estábamos ella y yo, y una verdad que me estaba desarmando. Cada segundo parecía eterno, cada palabra resonaba en mi cabeza con fuerza, y un miedo profundo me hizo temblar de pies a cabeza. Sabía que a partir de ese susurro, nada volvería a ser igual. La vida que había conocido se estaba desmoronando, y yo estaba justo en el epicentro de todo. Mi mente trataba de organizar los hechos, los papeles escondidos, las llamadas misteriosas, los gestos raros de Daniel, la ansiedad de Elena, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y mientras me abrazaba, con su voz aún resonando en mi oído, comprendí que esa frase no era solo un secreto, era un inicio. El inicio de una historia que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi familia, la verdad detrás de la fachada tranquila de mi vida, y todo lo que yo creía saber sobre mi esposo y su madre. El silencio después del susurro fue casi insoportable. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el leve crujir del ataúd, la respiración contenida de los presentes. Pero algo en mi interior me decía que ese momento era solo el primero de muchos. Que la verdad estaba a punto de salir, de golpe, implacable, y que lo que venía después, iba a dejarme sin aliento. Después del susurro de mi suegra, todo se volvió confuso, como si el aire mismo se hubiera espesado a mi alrededor. Caminaba entre los invitados al funeral, pero no sentía sus miradas, no sentía nada más que el peso de lo que acababa de escuchar. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un eco interminable, y no podía dejar de pensar en lo que significaba aquello de «finge ser mi nieta, tu marido se arrepentirá». ¿Qué me estaba pidiendo exactamente?
¿Y por qué ahora, después de todo este tiempo? Al regresar a casa, sentí que cada objeto, cada rincón, tenía un secreto que antes no percibía. Revisé los papeles que había encontrado antes, tratando de relacionarlos con las palabras de Elena. Y entonces comencé a notar patrones, cuentas que no cuadraban, movimientos de dinero que Daniel nunca mencionaba, notas con nombres que aparecían y desaparecían sin explicación. Era como si hubiera un laberinto de secretos cuidadosamente construido, y yo acababa de recibir el mapa más críptico de todos. Elena estaba a mi lado, pero ya no era solo mi suegra, era una guía, una advertencia viviente. Cada gesto, cada palabra que decía después del funeral, estaba cargada de significado oculto. Hay cosas que no puedes ignorar, Laura, me dijo una tarde mientras revisábamos un antiguo cajón lleno de documentos. Si decides mirar hacia otro lado, todo esto te destruirá. Su voz temblaba, pero tenía una firmeza que me obligaba a prestar atención. Comencé a darme cuenta de que Daniel había estado involucrado en cosas que nunca imaginé. Pequeños detalles que antes parecían inofensivos, llamadas secretas, visitas inesperadas, sobres que desaparecían, ahora formaban parte de un rompecabezas más grande. Cada pieza encajaba con la advertencia de Elena, y la sensación de peligro se volvía más intensa con cada descubrimiento. Mi corazón latía rápido, no solo por miedo, sino por la certeza de que estaba entrando en un mundo que nunca pensé que existiera dentro de mi propia familia. Y mientras más investigaba, más comprendía la profundidad del secreto. Elena había estado protegiendo algo que involucraba no solo a Daniel, sino a toda la familia. Su ansiedad, sus lágrimas ocultas, sus susurros, todo cobraba sentido. Era como si me hubiera preparado, poco a poco, para enfrentar una verdad que era imposible de ignorar. Durante esos días, la tensión en la casa se volvió casi tangible. Cada vez que alguien entraba, yo sentía que estaba al borde de descubrir algo que no debía ver. Cada conversación parecía tener un doble sentido, cada gesto una advertencia oculta. Y mientras trataba de recomponer mi mente y mantener la calma, sabía que la historia no había terminado. El funeral y el susurro habían sido solo el inicio, lo que venía después sería mucho más difícil de enfrentar y de comprender. Poco a poco, con paciencia y miedo, fui reconstruyendo la verdad detrás de las miradas y las palabras no dichas. Documentos que antes parecían sin sentido empezaban a contar su historia, llamadas que parecían aleatorias ahora tenían un patrón, y cada acción de Daniel y Elena cobraba un significado aterrador. Sabía que estaba a punto de enfrentar la parte más oscura de la historia, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La vida que había conocido había terminado, y solo me quedaba avanzar hacia la verdad, aunque esa verdad amenazara con destruir todo lo que creía seguro. Todo comenzó con un sobre olvidado, escondido detrás del escritorio de Daniel. Lo tomé con manos temblorosas, con la sensación de que estaba entrando en un territorio prohibido, y al abrirlo descubrí análisis médicos con notas al margen, cifras que no entendía del todo, y una advertencia escrita a mano, urgente. Riesgo alto. Sentí un escalofrío recorrerme, no sabía si era por el miedo, por la sorpresa, o por la certeza de que esto iba a cambiarlo todo. Mientras revisaba los papeles, otros sobres comenzaron a aparecer, algunos en lugares que jamás habría imaginado, detrás de libros, dentro de cajas que parecían vacías, incluso en la parte trasera del armario. Cada uno tenía algo nuevo, cartas sin remitente, mensajes de texto impresos, recibos de pagos que no cuadraban con lo que yo sabía de nuestra vida cotidiana. Cada hallazgo era un nuevo golpe de adrenalina y miedo mezclados. ¿Qué había estado escondiendo Daniel de mí todo este tiempo? Empecé a notar detalles que antes había ignorado. La vecina del piso de abajo se comportaba de manera extraña cada vez que pasaba, mirando alrededor antes de entrar a su casa. El cartero parecía evitar ciertas entregas cuando yo estaba cerca. Incluso algunos amigos de Daniel comenzaron a actuar nerviosos, como si supieran algo que no podían decir. Cada gesto, cada silencio, cada mirada esquiva me hacía preguntarme qué secretos compartían todos mientras yo estaba en la oscuridad. Uno de los sobres contenía fotografías que nunca debía haber visto. No eran incriminatorias a primera vista, pero había algo inquietante, Daniel con personas que yo no conocía, reuniones que él jamás había mencionado, lugares donde nunca habíamos estado. Cada imagen dejaba una sensación de vacío en el estómago,
y la mente no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando realmente. Y luego vinieron los mensajes. Mensajes de texto, correos electrónicos impresos, notas con advertencias codificadas. Cada uno abría una nueva puerta al misterio, y con cada puerta venía una pregunta más aterradora que la anterior. Había referencias a problemas de salud ocultos, cuentas secretas, incluso insinuaciones de decisiones que podrían afectar a toda la familia. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba unir cada pieza, consciente de que cada hallazgo me acercaba a algo que quizá no estaba lista para enfrentar. Cada día traía nuevas pistas. Encontré un sobre con documentos legales, su nombre y el mío, con fechas y firmas que no recordaba haber visto. Otro tenía extractos de cuentas bancarias desconocidas, pagos a personas que yo no conocía y transferencias que no tenían sentido. Cada hallazgo me dejaba con la sensación de que Daniel había llevado una vida doble, un mundo secreto paralelo al que yo creía conocer. La ansiedad aumentaba a medida que los descubrimientos continuaban. Cada persona con la que hablaba parecía contener información que no podía compartir. Incluso Elena, que antes me había protegido con sus susurros y advertencias, ahora actuaba como si cada paso que daba fuera calculado, como si estuviera guiándome lentamente hacia algo inevitable. Cada conversación terminaba con más preguntas que respuestas, y cada respuesta parcial abría la puerta a un misterio más profundo. Y mientras revisaba otra vez los documentos, una carta escondida me llamó especialmente la atención. Estaba dirigida a mí, aunque nunca la había recibido. Contenía fragmentos de confesiones, advertencias sobre decisiones que Daniel había tomado y sobre secretos que afectaban no solo a él, sino a toda nuestra familia. Cada palabra era un recordatorio de que nada era lo que parecía, y que todo lo que había conocido hasta ese momento era solo la superficie de un océano de secretos. La sensación de tensión y peligro crecía con cada hallazgo. Cada sobre, cada carta, cada mensaje era como una pieza de un rompecabezas que no podía ignorar, y aunque sentía miedo, también había una necesidad irresistible de descubrir toda la verdad. Cada pequeño descubrimiento traía consigo una pregunta nueva: ¿quién más sabía esto? ¿Qué más había estado ocultando Daniel? ¿Qué estaba realmente tratando de proteger Elena? Y en el fondo, sabía que cada respuesta me acercaba más al momento en que todo quedaría al descubierto, y que no habría vuelta atrás. Ya no podía soportarlo más. Cada sobre, cada mensaje, cada gesto extraño me había llevado a un punto donde necesitaba respuestas, y Elena era la única que podía dármelas. La encontré en la sala, sentada con las manos temblorosas sobre las rodillas, la mirada perdida en algún lugar que yo no podía ver. Mi voz temblaba cuando finalmente hablé, pero había determinación. Dime qué sabías, Elena. Dímelo todo. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró, con los ojos llenos de un dolor profundo, y sentí que su silencio pesaba más que cualquier palabra. Luego, de repente, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, esquivando mi mirada, como si intentara ganar tiempo, como si las palabras que debía pronunciar le dolieran demasiado para salir. Cada segundo sin respuesta aumentaba mi frustración y mi miedo. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué había sucedido realmente con Daniel? Finalmente, su voz salió, débil, temblorosa y cargada de culpa: tu esposo no murió por accidente, y yo intenté evitarlo. Mi corazón se detuvo un instante. No podía procesarlo. La frase era clara, pero la magnitud de lo que significaba era aterradora. ¿Qué quieres decir?, le exigí, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, otra persona intervino. Era una vecina que había estado cerca todo el tiempo, alguien que hasta ahora parecía indiferente, pero que ahora rompió el silencio. Yo vi lo que pasó, intentó salvarlo, pero no pudo, alguien más estaba involucrado. Cada palabra me golpeaba como un martillo. El misterio que había sentido durante semanas comenzaba a revelarse en fragmentos dolorosos, llenos de verdad y traición. Elena cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos, y comenzó a llorar incontrolablemente. Su llanto era un reflejo del peso que había llevado durante tanto tiempo. Yo estaba paralizada, con la mezcla de rabia, dolor y confusión corroyéndome desde adentro. Cada lágrima que caía de sus ojos parecía cargar con años de secretos, de advertencias, de decisiones difíciles que yo jamás había entendido. Mi respiración era entrecortada,
mis manos temblaban, y el silencio que siguió a esa revelación era casi insoportable. Nadie hablaba, nadie se movía, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabía que esto era solo el comienzo. Elena había admitido parte de la verdad, pero todavía había capas ocultas, secretos que aún no estaban expuestos. Y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que pronto iba a descubrirlo todo, aunque el precio emocional fuera enorme. El momento estaba lleno de presión, de preguntas sin respuesta y de la sensación de que cualquier palabra equivocada podía romper todo lo que quedaba intacto. Pero también había claridad, el juego del silencio había terminado, y ahora la verdad comenzaba a salir, aunque de manera dolorosa y fragmentada. Cada lágrima, cada suspiro y cada palabra temblorosa era un paso más hacia el desenlace que cambiaría mi vida para siempre. Mientras Elena seguía llorando, finalmente sentí que el momento de la verdad había llegado. Laura, comenzó, con la voz rota y temblorosa, hay cosas que Daniel nunca quiso contarte, cosas que lo estaban consumiendo desde dentro. Su mirada buscaba la mía, como si esperara que entendiera antes de que hablara. Entonces empezó a relatar todo, lentamente, casi temiendo que mis emociones no pudieran soportarlo. Daniel, mi esposo, mi refugio, había estado viviendo bajo una presión que yo jamás imaginé. Al parecer, alguien había descubierto un error del pasado, un secreto que podía destruir no solo su vida, sino la de toda la familia. Lo habían estado chantajeando durante meses. Pagos ocultos, reuniones secretas, cartas que yo había encontrado, todo formaba parte de un mundo que Daniel había decidido enfrentar solo. Cada palabra de Elena era un golpe directo a mi corazón. Flashbacks de pequeños momentos que antes me parecían triviales comenzaron a encajar, las llamadas nocturnas, la ansiedad repentina, esos sobres escondidos. Todo tenía sentido ahora. Daniel no quería preocuparme, no quería que viviera con miedo. Su silencio no era traición, era protección. Pero había más. Elena continuó, con la voz quebrada por las lágrimas, intenté ayudarlo. Sabía que lo estaban amenazando, y no podía arriesgarme a que tú te enteraras antes de tiempo. Creí que podría manejarlo sola, que podría protegerte del dolor. Cada palabra parecía pesar toneladas. De repente, entendí la intensidad de su mirada en los últimos días, su ansiedad, su comportamiento extraño, todo había sido para salvarme de un conocimiento que me habría destrozado en ese momento. Y luego vino el detalle más devastador. Daniel había tratado de saldar la deuda del chantaje a escondidas, haciendo movimientos que parecían irracionales, pero que ahora eran claros. Había querido resolverlo antes de que la verdad estallara, pero algo salió mal. Ese error, ese único momento crítico, había llevado a su muerte. Mi mundo se desmoronó de golpe. Mi esposo había muerto tratando de protegerme, de protegernos, y yo nunca lo había entendido. Las lágrimas brotaron sin control. Cada fragmento de información que Elena compartía era un nuevo golpe, pero también una pieza del rompecabezas que por fin encajaba. La traición no estaba en él, no estaba en mí, estaba en ese mundo oscuro, en personas que usaban el miedo y la amenaza para controlar vidas. Mi corazón dolía, pero al mismo tiempo, había claridad. Ahora sabía por qué todo había sido tan extraño, porque cada gesto, cada secreto, cada aviso velado, tenía un propósito oculto. Elena y yo nos sentamos en silencio un momento, el llanto llenando la habitación, mientras absorbía cada palabra, cada detalle. Cada lágrima era un recordatorio del sacrificio que Daniel había hecho, del precio de mantenernos a salvo. Y aunque la rabia, la tristeza y la confusión me consumían, también sentí algo más, entendimiento, perdón y una conexión nueva con mi suegra, quien había cargado un peso enorme para protegerme. Finalmente, Elena me dijo, con la voz apenas audible, ahora entiendes, todo lo que hice, todo lo que él hizo, fue por amor. Nunca quise que sufrieras, nunca quise que supieras el peligro hasta que fuera demasiado tarde. Sentí que mi cuerpo se derrumbaba de agotamiento emocional, pero también hubo un extraño alivio, la verdad estaba al fin sobre la mesa, por más dolorosa que fuera. Cada secreto, cada mentira no contada, ahora tenía sentido, y aunque la herida seguía abierta, al menos podía comenzar a comprender lo que realmente había sucedido. En ese instante comprendí que la historia no se trataba solo de dolor, sino de sacrificio,
de amor oculto y de decisiones imposibles que mi esposo y su madre habían tomado para protegerme. Todo el misterio, toda la tensión y todos los secretos habían tenido un propósito: mantenerme a salvo, incluso cuando la vida misma parecía conspirar para arrebatarnos todo. Y mientras me abrazaba Elena, comprendí que aunque Daniel ya no estaba, su amor y su sacrificio seguirían guiándome, y que la verdad, por fin revelada, me daba fuerza para enfrentar lo que viniera después. Después de que Elena terminó de contar todo, el silencio llenó la habitación. Era un silencio pesado, cargado de lágrimas no derramadas y palabras que parecían atoradas en la garganta. Yo me desplomé en la silla, abrazándome a mí misma, sintiendo como el dolor que había acumulado durante semanas finalmente me alcanzaba. Cada sollozo era un recordatorio de Daniel, de todo lo que había sucedido, y del sacrificio que él había hecho para protegerme. Elena se sentó a mi lado, con las manos temblorosas, sus ojos rojos y llenos de culpa. «Nunca quise que sufrieras así», murmuró, su voz rota. «Todo lo que hice, cada silencio, cada decisión, era para protegerte de un dolor que pensé que no podría soportar». La escuchaba y, aunque mi corazón estaba lleno de rabia, tristeza y confusión, también sentí que algo comenzaba a suavizarse dentro de mí, la comprensión de que su intención había sido protegerme, aunque sus métodos fueran difíciles de soportar. Por un momento, todo lo que pude hacer fue llorar, dejando que las emociones me atravesaran sin resistencia. Cada lágrima me liberaba un poco más del peso que había sentido desde el funeral. Elena me abrazó suavemente, y por primera vez desde aquel día, sentí que no estaba sola. Nunca pensé que terminaríamos llorando juntas, abrazadas igual que en el funeral, pero por razones opuestas, ella por el peso de su culpa y yo por la pérdida y el dolor de la verdad revelada. Entre sollozos, comenzaron a surgir confesiones más profundas. Elena compartió detalles que nunca había podido decir, momentos en que había tenido que mentir, ocultar información, tomar decisiones imposibles para mantenerme a salvo. Cada palabra era un recordatorio de que detrás de la dureza había amor, un amor que había sido mal interpretado por mi dolor y confusión. Yo también comencé a confesar, a soltar la rabia que llevaba dentro, la frustración por no haber entendido antes, la culpa por los momentos en que había dudado de todos a mi alrededor. Sentí como cada lágrima, cada palabra, empezaba a crear un puente hacia la sanación, aunque el vacío de Daniel seguía ahí. La intensidad del dolor era real, pero también lo era la sensación de que podía empezar a procesar todo lo que había sucedido. Nos quedamos así durante minutos que parecieron eternos, compartiendo un dolor silencioso pero profundo, abrazadas en una mezcla de pena y alivio. Era el tipo de momento que cambia la relación entre dos personas, el entendimiento mutuo, la vulnerabilidad compartida, y la aceptación de que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y mientras el llanto comenzaba a calmarse, sentí algo extraño, una chispa de paz. No era felicidad, pero era la claridad de que el peso del secreto ya no estaba completamente sobre mis hombros. Habíamos atravesado lo más oscuro, habíamos conocido la verdad y, aunque la pérdida seguía ahí, había espacio para la sanación. Elena y yo nos miramos por un momento largo y silencioso, y entendimos sin palabras que este abrazo no solo era por Daniel, sino por la vida que aún teníamos por delante. Con el tiempo, el dolor empezó a suavizarse, aunque nunca desapareció por completo. Cada día me levantaba con la conciencia de que Daniel ya no estaba, pero también con la claridad de que debía seguir adelante. Comprendí que el susurro de Elena en el funeral no había sido solo una advertencia, era un grito de amor y de miedo, un intento de prepararme para la verdad que eventualmente llegaría. Poco a poco, mi relación con Elena comenzó a cambiar. Ya no la veía solo como la madre de mi esposo, sino como alguien que había hecho todo lo posible para protegerme. Los silencios que antes me irritaban o confundían, ahora los entendía como momentos de cuidado disfrazados de distancia. Aprendimos a mirarnos con más empatía, a compartir nuestros sentimientos sin miedo, y a encontrar consuelo juntas en medio de la pérdida. Tomé decisiones importantes sobre cómo quería vivir el resto de mi vida. Comencé a organizar mis días alrededor de recuerdos felices, de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, y de proyectos que me permitieran honrar la memoria de Daniel sin quedar atrapada en el dolor. Aprendí a reconocer mi fuerza, a valorar la resiliencia que había desarrollado a lo largo de todo este tiempo y a confiar en mí misma para enfrentar cualquier desafío futuro.
Aunque los secretos, la traición y el miedo habían marcado profundamente mi vida, también me enseñaron lecciones que no habría aprendido de otra manera: la importancia de la verdad, el poder del amor oculto, y la fuerza de los lazos familiares que se redefinen incluso en medio de la tragedia. Cada conversación con Elena, cada recuerdo de Daniel, me recordaba que aunque la vida puede ser dolorosa, también está llena de momentos de conexión, entendimiento y sanación. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todo lo que sucedió no solo como una cadena de eventos dolorosos, sino como un viaje que me enseñó a aceptar, a perdonar y a encontrar paz incluso en las circunstancias más difíciles. El susurro que me heló la sangre en el funeral ya no es solo un recuerdo de miedo, es un recordatorio del amor y del sacrificio que estuvieron detrás de cada secreto, de cada gesto silencioso. Aprendí que podemos vivir con el dolor y, al mismo tiempo, encontrar razones para seguir adelante. Que las relaciones pueden cambiar y fortalecerse incluso después de la pérdida. Que la verdad, por más dura que sea, tiene el poder de liberarnos y enseñarnos a valorar lo que realmente importa. Y mientras el día terminaba y el sol se filtraba suavemente por la ventana, sentí un momento de calma. La historia de Daniel, Elena y yo había llegado a su fin, pero la vida seguía, con recuerdos, amor y la promesa de días más tranquilos. Hoy comprendo que su susurro no fue una confesión, fue un grito de dolor. Y aunque jamás olvidaré esas palabras, aprendí a vivir con ellas, a honrar a Daniel y a construir un futuro en paz, con Elena a mi lado, con la verdad finalmente revelada y el corazón un poco más ligero. Mientras el sol se ocultaba y el mundo parecía calmarse después de tanto caos y dolor, comprendí algo que jamás habría imaginado: que el amor verdadero no siempre se muestra con gestos fáciles, y que las personas que más nos protegen a veces lo hacen en silencio, con sacrificios que solo entendemos demasiado tarde. El dolor, la pérdida y los secretos habían dejado cicatrices, sí, pero también habían enseñado algo invaluable: que la verdad, aunque dura, libera, que el amor, incluso cuando se esconde tras miedos y silencios, nunca desaparece. Y así aprendí que cada susurro, cada lágrima y cada secreto que alguna vez nos heló la sangre, puede convertirse en la lección más profunda de la vida. Porque, al final, el amor y el dolor caminan de la mano, y a veces, el susurro que más duele es el que nos enseña la verdad.